Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy traemos un tema bastante interesante que es la meiosis. Eh, este tema es para la materia de estructura y función celular, a cargo del catedrático, el biólogo Fernando Huerta García. Nosotros somos alumnas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en la Escuela de Sistemas Biológicos e Innovación Tecnológica, en la licenciatura de Biología. Bueno, somos el equipo 4, el cual está constituido por Hilario García Yomara, Juan de Dios Ruiz Diana, Vázquez Velasco Sneidelin Yasmín y su servidora Peláez Navarrete Eva Hanay. A continuación los dejaré con mi compañera. A partir de aquí voy a empezar a explicarles algunos conceptos e información básica que considero necesaria para que comprendan de mejor manera los temas en los que mis compañeras van a profundizar más adelante. En la diapositiva que pueden ver, tengo una lista de conceptos básicos que voy a explicar. Empezaremos hablando sobre qué es un cromosoma. Ok, pues un cromosoma es una estructura que se encuentra al interior del núcleo de una célula. Estos están formados por proteínas y ADN organizados en genes. Los cromosomas contienen la mayor parte de la información genética de cada ser vivo. Y a las parejas de cromosomas formados por un cromosoma de la madre y un cromosoma del padre se les denomina cromosomas homólogos. Como segundo concepto tenemos aquí células diploides. ¿Y qué es una célula diploide? Ok. Las células diploides son células que contienen cromosomas emparejados, es decir, que contienen cromosomas del padre y de la madre. En los humanos, todas nuestras células, a excepción de las células sexuales, de las cuales voy a hablar más adelante, son diploides. Esto quiere decir que contienen 23 pares de cromosomas, que en total cada célula diploide tiene 43 cromosomas. Y como tercer concepto tenemos células haploides. ¿Qué es una célula haploide? Pues una célula haploide es diferente a lo que es una célula haploide. Las células haploides solo contienen un juego de cromosomas y la mayoría de las veces se denominan células sexuales o gametos. En el caso de las mujeres, las células sexuales son los óvulos y en el caso de los hombres son los espermatozoides. Y las células haploides tienen la principal característica de que solo contienen 23 cromosomas, es decir, la mitad de los pares de cromosomas que tenemos en el resto de nuestras células. Las células que componen a un organismo pueden dividirse en dos grandes tipos, células somáticas y células germinales. Las células germinales son como el preámbulo de los gametos. Entonces, este tipo de dos células vamos a poder encontrar en cada organismo. ¿Y qué es una célula somática? Ok, las células somáticas son las que forman en totalidad a nuestros organismos. Estas solo se dividen a través de la mitosis y dan lugar a otra célula somática. Entonces, una célula somática es cualquier célula de nuestro cuerpo, excepto espermatozoides y óvulos. Las células somáticas tienen la característica de ser diploides, es decir, que contienen los 23 pares de cromosomas. Y las células somáticas pueden afectar al individuo, pero estos errores al momento de la reproducción de las células no se transmiten a la descendencia. Algunos problemas presentados en células somáticas son los conocidos tumores o el cáncer, como normalmente lo conocemos. Entonces, una célula somática es el tipo de célula que forma nuestros tejidos del cuerpo. Y luego tenemos lo que son las células germinales. Estas son mucho menos numerosas que las células, los gametos. Y se encuentran en las gónadas. Las gónadas son distintas tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre son los testículos y en la mujer son los ovarios. Antes de continuar, es necesario que algunas ideas queden claras. Retomando los conceptos que ya les dije, cada célula contiene 23 pares de cromosomas, obtenidos la mitad del padre y la mitad de la madre. Pongamos un ejemplo. Si una célula germinal de un organismo tiene solo 4 cromosomas, de estos 4, 2 son obtenidos de la madre y 2 son obtenidos del padre. De nuestros 23 pares de cromosomas adquiridos durante la meiosis, 22 de nuestros pares son comunes entre el hombre y la mujer, pero el último par, es decir, el par 23 de nuestros cromosomas posee la característica de ser una célula haploide y es la que va a definir el sexo del nuevo individuo. En este caso, los 22 pares de los que les hablaba que son comunes entre el hombre y la mujer son las denominadas células somáticas que forman los tejidos de nuestro cuerpo. Y el par 23 es nuestra célula sexual, que son los gametos, espermatozoides o en el caso de mujeres, óvulos. Así, por ejemplo, si un individuo tiene 46 cromosomas en las células somáticas y va a tener 23 cromosomas únicamente en los gametos. Es decir, que todas las células cuentan con los 46 cromosomas en total, a diferencia de las células germinales o gametos. La meiosis es una división celular
únicamente diseñada para un solo fin, el cual es la reproducción. Y esto es porque la meiosis es el proceso durante el cual se reduce de modo que se forman células que solo contienen un miembro de cada parte de cromosomas homólogos. Con esto se hace referencia a la reducción cromosómica a la mitad, pues nosotros poseemos 46 cromosomas, 23 de parte del óvulo y 23 de parte del espermatozoide. Otros conceptos de la meiosis pueden ser: es el proceso durante el cual el número de cromosomas se reduce de modo que forman células que solo contienen un miembro de cada par de cromosomas homólogos. Así, la meiosis garantiza la producción de una fase haploide en el ciclo de la vida y la fertilización asegura una fase diploide. Sin meiosis, la reproducción sexual sería imposible. Esta está citada del libro de Biología Celular y Molecular de Gerald Karp. Otro está extraído del libro de Biología Celular, Conceptos, Experimentos, cuarta edición de Gerald Karp, que dice: la meiosis es el nombre general que se le da a las dos divisiones nucleares sucesivas llamadas meiosis I y meiosis II. La meiosis tiene lugar en células diploides, especiales llamadas meiocitos. Debido a las dos divisiones sucesivas, cada célula de meiocitos da lugar a 4 células. Una célula, 2 células, 4 células. Las 4 células se denominan productos de la meiosis. En animales y plantas, los productos de la meiosis se convierten en haploides gametos. En los seres humanos y otros animales, la meiosis tiene lugar en las gónadas y los productos de la meiosis son los gametos, espermatozoides y óvulos. Un último concepto extraído del libro Introducción al Análisis Genético, séptima edición, dice: la meiosis consta de dos divisiones nucleares distinguidas como meiosis I y meiosis II, que tienen lugar en células consecutivas divisiones. Cada división meiótica se divide formalmente en profase, metafase, anafase y telofase. De estas etapas, la más compleja y prolongada es la profase 1, que se divide en 5 etapas. El significado biológico que enmarca a la meiosis se puede ver en las partes de esta división, pues en ella se enmarcan 3 puntos importantes de su significado. El primero sería a nivel genético, con la variabilidad genética. Con la reestructuración de la información genética se puede obtener la variabilidad en la descendencia, pues debido a que su información genética es nueva y diferente, a pesar de ser de la misma especie y que heredan y comparten las características, esta información permite una mejor adaptación de cada organismo en distintos ambientes adversos, evitando así su eliminación completa, pues no todos serían igual de vulnerables como se podría observar en el caso de la mitosis. Otro punto sería a nivel orgánico con la diferenciación sexual. Esta ocurre con la dotación cromosómica de gametos siendo dado por las células haploides. En los gametos se llevan cromosomas que serán las determinantes del sexo, siendo así el cariotipo sería 46XY para varones y 46XX para mujeres. Y por último, sería a nivel celular con la reducción cromosómica. A diferencia de la mitosis, que tiene un reparto genético idéntico, la meiosis lo que hace es la división de cromosomas, pues se comparten genes en las células hijas, dando nuevos genotipos. Esto se podría resumir que de una célula diploide se forman células haploides. Siguiente diapositiva van a poder observar lo que son las diferencias entre el proceso de la mitosis y la meiosis.
Ok, primero vamos a tener que la mitosis es el proceso de división celular en el cual se generan nuevas células con material genético idéntico, mientras que la meiosis, en este caso, se generan células sexuales o también conocidos como gametos. Entonces, la mitosis es el proceso de división celular por el cual una célula da origen a únicamente dos células idénticas con una igual dotación de cromosomas. Y en este sentido, pues la mitosis es el proceso celular responsable de la reproducción asexual y es fundamental para el crecimiento y la regeneración de los nuevos tejidos. Nuestras células gaméticas pues, se van a reproducir a través del proceso de la meiosis y las células somáticas se van a reproducir a través del proceso de la mitosis. En este caso, pues un ejemplo de célula somática tenemos pues las células que conforman nuestros tejidos y en el caso de las células germinales tenemos, o las células gaméticas tenemos a los óvulos y los espermatozoides. Y durante la reproducción sexual, la fusión de los gametos de dos individuos van a formar un nuevo individuo o una nueva formación que se denomina cigoto, con los dos componentes de cada pareja, es decir, que se va a formar un nuevo organismo diploide. La siguiente diapositiva hice un esquema en el cual pueden observar las diferencias un poquito más detalladas entre la mitosis y la meiosis. Tenemos como primer punto que en el caso de la mitosis únicamente va a contar con 4 etapas y en el caso de la meiosis va a contar con 8 etapas. Estas van a tener en común a la interfase, que ya expliqué que es la interfase, que es el proceso desde que la célula nace hasta que empieza su nuevo proceso de división. Luego tenemos que la mitosis ocurre en células somáticas, mientras que la meiosis va a ocurrir en células sexuales. Luego tenemos que el propósito de la mitosis es la proliferación. ¿Y qué es la proliferación? Pues la proliferación es el crecimiento o multiplicación de células de los tejidos. Es decir, la mitosis es la que se encarga de regenerar nuestros tejidos cuando nosotros tenemos alguna herida y para que esta herida cicatrice y cierre, pues se da un proceso de reproducción celular a través de mitosis, la cual va a generar células idénticas. Es por eso que normalmente a veces las cicatrices no se notan o se notan muy poco. Y es por esto mismo que se generan células idénticas con el mismo material genético a la célula madre. Y en el caso de la meiosis, el propósito de esta es la reproducción sexual. Luego tenemos que la mitosis únicamente va a producir a dos células hijas diploides, mientras que la meiosis va a producir a 4 células hijas, pero haploides. En el caso de la mitosis, el número de cromosomas permanece exactamente igual, es decir, que posee los 46 cromosomas, mientras que en el proceso de la meiosis se va a reducir a la mitad y cada célula germinal, o sea, de las 4 células germinales, todas van a poseer únicamente 23 cromosomas. Y luego, por último, tenemos que no existe una variación genética en el proceso de la mitosis, pero en el proceso de la meiosis existe un aumento en la variación genética. En este sentido, pues la mitosis es el proceso celular responsable de la reproducción asexual y es fundamental para el crecimiento y la regeneración de tejidos. Pero durante la meiosis se lleva a cabo un proceso de recombinación genética, el cual consiste en que parte de los genes presentes en los cromosomas aportados por la madre van a estar ahora presentes en los cromosomas aportados por el padre y los del padre igual van a estar presentes en los cromosomas aportados por la madre. Por decirlo, estos se mezclan, dando origen a nuevos cromosomas con distintas características fenotípicas y genotípicas. De este modo, tenemos que los cromosomas con combinaciones de ADN que antes no existían, pues ahora van a estar presentes en los nuevos individuos. Es decir, que va a haber una combinación de alelos, lo cual va a afectar las características morfológicas de cada individuo. Y a través de este proceso de recombinación es que obtenemos pues, nuestras características que nos hacen distintas a las demás personas. Aunque tengamos hermanos o hermanas, siempre van a haber características distintas y ninguno de nosotros va a ser idéntico. Así tengas una hermana gemela, pues por lo mismo de que existe una nueva combinación entre los cromosomas aportados entre los progenitores y pues esto da pie a la formación de nuevos individuos con una combinación genética distinta entre sí. Y pues en el centro de este diagrama van a poder observar las características que comparten la mitosis y la meiosis. Únicamente son 3 características y la primera es que pues, ambas producen células nuevas. Luego ambos procesos tienen fases similares, como lo son pues, la interfase, que la comparten, al igual que la profase, metafase, anafase, nada más que la diferencia es que en la meiosis pues, existe lo que es la meiosis 1 y la meiosis 2. Y por último, pues tenemos que estos procesos comienzan con una sola célula madre, pero estos van a dar origen uno va a dar origen únicamente a dos células hijas nuevas con material genético idéntico y otro va a dar origen a 4 células nuevas. Entonces, bueno, en la siguiente imagen les muestro un poquito más detallada pues, la diferencia entre mitosis y la meiosis.
No debemos confundir lo que es meiosis con mitosis porque son dos procesos muy distintos. En el caso de la mitosis, pues se produce una copia completa del genoma de una célula que luego se reparte entre las dos nuevas células hijas. Es por eso que estas van a tener la misma información genética que la madre. Y en el caso de la meiosis, pues aunque inicialmente pues también hay una replicación genética, ocurren las posteriores divisiones celulares que son denominadas meiosis 1 y meiosis 2 y estas van a producir a 4 células haploides y cada una de estas células terminará convirtiéndose en un gameto con material genético completamente distinto. Vemos que de los 23 pares de cromosomas que poseen nuestras células, 22 son comunes entre los hombres y las mujeres y estos se denominan autosomas. Pero el par restante va a recibir siempre el nombre de conosomas o cromosomas sexuales o gametos. Y en el caso de las mujeres, este cromosoma está representado por XX y en el caso de los hombres está representado por XY. Y por último, les voy a hablar de la importancia de la meiosis. Aquí tenemos 3 puntos muy importantes. El primero habla de que la meiosis es la base de la reproducción sexual y la variabilidad genética dentro de las poblaciones. Es por eso que hoy conocemos una variedad muy extensa en cuanto a poblaciones, hablando de animales, plantas, seres humanos, de todo. Luego tenemos que la meiosis produce la variabilidad genética en los seres vivos de una misma especie, que aunque estos comparten y heredan una serie de características, son seres únicos porque su información genética es nueva. Así vengamos de la misma familia, podríamos decir, siempre vamos a tener características muy distintas. Un claro ejemplo lo pueden observar aquí en la imagen donde están los tigres. Estos físicamente poseen pues información genética en común, lo cual pues los hace ser felinos, pero la nueva información genética va a hacer que estos vayan variando en cuanto a su fenotipo. Podemos observar que cada uno tiene manchas distintas, pelajes distintos, y pues esto es gracias a la recombinación genética que se da durante el proceso de la meiosis. Y por último tenemos que esta permite la supervivencia de las especies al producir células sexuales, ya que, pues, como saben, pues las poblaciones de animales o nosotros los seres humanos nos reproducimos a través de la reproducción sexual. Entonces, si esta no existiera, si este proceso no existiera, pues no permitiría la supervivencia de las especies. Y durante la gametogénesis se producen cambios drásticos en la morfología de las células. Y aquí sí existen diferencias enormes entre los gametos masculinos y los gametos masculinos, y esto va a producir pues las diferencias que podemos observar entre las especies. La meiosis proporciona a través de la reproducción sexual una variabilidad genética, y el fenómeno que permite la variabilidad genética en la descendencia se debe a la recombinación cromosómica, que se da durante la primera profase meiótica, que es lo que les mencionaba hace un rato, que los cromosomas o gametos presentes aportados por la madre se van a combinar con los del padre y viceversa, lo cual va a dar pues una nueva variabilidad genética que le va a aportar un fenotipo distinto a este nuevo individuo. Pero, sin embargo, hay errores que se presentan durante este proceso de meiosis. Y estos errores son los responsables de las principales anomalías cromosómicas. Es decir, que las alteraciones en la meiosis, durante la meiosis, son responsables de enfermedades genéticas, como principalmente lo que conocemos como el síndrome de Down. Esta es una enfermedad presente en los cromosomas. Y también la presencia o ausencia de uno o más cromosomas producen un desequilibrio, el cual pues es la causa principal de los abortos espontáneos, así como defectos en el crecimiento y en el desarrollo mental pues, de cada ser humano. Entonces, pues estos 3 puntos que les pongo aquí en la diapositiva considero que son los más importantes que hacen de gran valor a este proceso de la meiosis para toda esta preservación y evolución de las especies. Y pues bueno, los dejo con las explicaciones de mi compañero. La meiosis se puede dividir en 2 etapas o en 2 divisiones, que es la división meiótica, la primera división meiótica y la segunda división meiótica. Para la primera división o la primera fase tenemos la profase 1. Esta profase se va a dividir en 5 subfases, las cuales van a ser el leptoteno, el cigoteno, el paquiteno, el diploteno y la diacinesis. Etapa del leptoteno. En esta etapa los cromosomas son más delgados y largos que en la mitosis, como lo podemos ver aquí en el circulito, que según es la célula. A veces pueden contarse, aunque con mucha dificultad. En ellos se observan varios cruzamientos densos denominados cronómeros. Estos corresponden a regiones de condensación del DNA e histonas, mediante plegamientos no muy bien conocidos. Los cronómeros permanecerán hasta la constitución del cromosoma. Pero entonces ya no se distinguirán bien por los diversos plegamientos de la cadena de nucleosomas. Harán que las cromatidas queden cada vez más densas y no destacarán los cronómeros. En los cromosomas totalmente configurados, algunos cronómeros parecen corresponder a las uñas teñidas con las técnicas de banda. Cada cromosoma consiste
en dos cromatidas mediantemente unidas. Esto solamente se puede ver bajo un microscopio electrónico. En este se observa el eje que correspondería a una línea de separación de las cromatidas. Los cronúmeros coinciden en ambas cromatidas, quedando apareados, ¿no? Por eso se resalta con el microscopio óptico. Los cromosomas suelen estar polarizados y aunque no se pueden generalizar, frecuentemente adoptan una disposición peculiar de Bouquet, así. El bouquet son estas asas cuyos extremos se unen en la envoltura nuclear a un punto cercano a los centriolos mediante una estructura especializada llamada placa de unión, que son estas cositas de aquí. Con el microscopio electrónico no se aprecia bien el recorrido de los cromosomas como tal, pues algunos quedan seccionados en un plano a un escaso grosor. Al final del leptoteno se produce la lateralización de los elementos axiales que se unen con las dos cromatidas hermanas apareadas de cada cromosoma. Ahora tenemos el cigoteno y el paquiteno. En el cigoteno, el apareamiento mencionado en el leptoteno tiene un lugar entre cromatidas hermanas, ¿no? Entonces el cigoteno va a tener un apareamiento entre cromosomas homólogos, ¿no? Algunas veces los cromosomas homólogos empiezan a unirse por sus extremos polarizados. Y continúan apareándose hasta el otro extremo, que es esto que vemos aquí. Otras veces la unión tiene lugar simultáneamente en varios puntos específicos a lo largo del cromosoma. El apareamiento es exacto y específico, como ya les había dicho, se produce punto por punto en cada homólogo y es favorecido por la polarización. Con el microscopio electrónico se aprecia que los cromosomas homólogos apareados no se fusionan, pues quedan entre ellos unos espacios de aproximadamente unos 150 nanómetros. En este espacio se forma una estructura denominada complejo sinaptonémico. Este complejo representa el apareamiento de los cromosomas homólogos. Estas estructuras hacen posible el intercambio de material genético entre homólogos y se extienden por toda la longitud del par de homólogos, aunque el intercambio solo se producirá en algunos pequeños puntos. Cada complejo sinaptoténico comprende de elementos laterales y un elemento central, que es lo que vemos aquí, laterales y central. O un componente medial a la mitad. Los elementos laterales provienen de la lateralización de los elementos axiales, que es lo que se produce en el leptoteno, lo que les había comentado. Y estos están constituidos por un material denso consistente en gránulos y fibrilas, en el que se ha demostrado que el DNA y el RNA y proteínas, ¿no?, que hay en estas fibrilas. Cada elemento lateral mide aproximadamente unos 30-40 nanómetros de espesor y conecta con el cromosoma correspondiente. El espacio entre ambos elementos laterales por una línea densa. Tengo que volver a decir esa parte. Bueno. Cada complejo sinaptotémico comprende dos elementos laterales y un elemento central o un componente medial. Los elementos laterales provienen de la lateralización de los elementos axiales producido en la fase del leptoteno. Y estos están constituidos por un material denso que es consistente en gránulos y fibrilas, en el que se ha demostrado DNA, RNA y proteínas. Cada elemento lateral mide aproximadamente de 30 a 40 nanómetros de espesor y conecta con el cromosoma correspondiente. En el espacio entre ambos elementos laterales es de unos 60 nanómetros y su parte central está recorrido por una línea densa y de estos unos 15 nanómetros de espesor es la parte central. Las fibrillas perpendiculares al elemento medial unen ambos elementos laterales. Estas fibrillas parecen corresponder al DNA. Un dato curioso es que los insectos del componente medial está muy desarrollado, comprende 3 líneas densas paralelas y compuestas que las cruzan a intervalos de 20 a 30 nanómetros. Cada cromatima de un cromosoma está unido por un complejo sinaptotémico a otra cromatida de su cromosoma homólogo. En este caso, dos complejos sinaptotémicos por cada par de homólogos, aunque en el microscopio electrónico los grumos de cromatina se hacen más patentes que en la etapa anterior. En la etapa del paquiteno, básicamente se completa el apareamiento entre homólogos. A medida que avanza el proceso, tiene un lugar una concentración longitudinal de los cromosomas que se hacen más cortos y gruesos. En este momento se aprecia la constitución doble, o sea, de dos homólogos.
de cada cromosoma, que ahora se designa con un término que le vamos a llamar bivalente. Con el microscopio óptico todavía no se distinguen las cromatidas de cada homólogo, pero en los citos primarios, cuyos cromosomas sexuales son diferentes, por ejemplo los espermatocitos primarios de los mamíferos, estos no pueden aparearse completamente al tener muchos segmentos diferentes. Este apareamiento incompleto da lugar a una estructura denominada par sexual, en la que se aprecian los elementos laterales de las proporciones cromosómicas no apareadas, que no forman complejos sinaptotémicos, ¿no? Una vez que ya están formados los complejos sinaptotémicos, que viene siendo el A, el B y el C, producen roturas en puntos homólogos de cromatidas homólogas en contacto. Estas cositas de aquí. Las roturas van seguidas de fusión intercambiada de las cromativas de manera que se produce un intercambio recíproco de fragmentos homólogos de cromatidas homólogas. Estos intercambios se denominan sobrecruzamiento o recombinación genética general e implican cierta síntesis del DNA. El intercambio está medido por un conjunto de proteínas que forman un nódulo de recombinación de unos aproximadamente 90 nanómetros de diámetro. Estos nódulos se observan en el microscopio electrónico en el elemento medial del complejo, pero no aparecen a lo largo de todo el complejo, sino solamente en los puntos donde se produce el intercambio del DNA. El nucleolo es muy patente, aunque en esta etapa se produce una segregación nucleolar. La parte granular se hipertrofia y pues forma una gruesa esfera, mientras que la parte fibrilar casi desaparece. En los espermatocitos se observan unidas al nucleolo algunas estructuras peculiares, como el cuerpo redondo o el anillo, que estas no parecen tener ácidos nucleicos, sino proteínas y lípidos nada más. Aunque se han observado ciertas síntesis proteica durante esta etapa. Con el microscopio electrónico, el paquiteno se reconoce además por la peculiar estructura del nucleolo. Por la presencia también de gruesos grumos de cromatida. Los complejos sinaptotémicos son más numerosos que en la etapa precedente, o sea que en el cigoteno. El paquiteno es la etapa más larga de toda la profase 1. Así como el leptoteno y el cigoteno pueden durar pocas horas, el paquiteno puede durar días, semanas o incluso años. Ahora tenemos el diploteno. En esta etapa se denomina así porque con el microscopio óptico se pone en evidencia que cada homólogo de cada par bivalente está constituido por dos cromatidas perfectamente individualizadas. O sea, este es acá. O sea que ya van a desaparecer. Por lo que cada bivalente constituye una tétrada. El inicio de esta etapa viene marcado básicamente por el comienzo de la separación de los cromosomas homólogos de cada bivalente, como si se repeliesen entre sí, ¿no? Los complejos sinaptotémicos van desapareciendo a medida que se produce la repulsión. Sin embargo, la separación no es completa, ya que los cromosomas homólogos permanecen unidos en aquellos puntos donde se han producido sobrecruzamientos y en los que persisten los complejos sinaptotémicos. Estos puntos se denominan quiasmas. Los quiasmas se observan en todos los animales y vegetales. Hay excepciones, claro que sí. Su número es muy variable, pero incluso en cromosomas pequeños hay al menos uno por bivalente, ¿no? La localización de los quiasmas varía de las células a otras en el mismo cromosoma de un mismo individuo. Tenemos la diasinesis. Es muy difícil distinguir cuando empieza este periodo, porque en él se produce la terminalización de los quiasmas, es decir, que los quiasmas van a desaparecer hacia los extremos del bivalente. El movimiento se inicia desde los centrómeros en ambas direcciones. Los bivalentes pues empiezan a perder estas quiasmas que se van desplazando hacia los extremos, terminalizando así, ¿no? Aunque siempre quedan algunas quiasmas, al menos los terminales, hasta la metafase. Entonces, no es como que se vayan a extinguir completo, pero sí quedan algunas, pero la mayoría ya desaparece. Cuando ocurren los quiasmas, en realidad no se desplazan a los puntos de precruzamiento, pues se ha efectuado, ¿no? Lo que ocurre es que en el punto de contacto de las cromatidas de homólogos se va trasladando hacia los extremos. Esto sin que se supongan nuevas rupturas y reuniones, ¿no? Al irse separando los cromotidas de su composición genética, cambia como consecuencia de la recombinación. En este periodo se incrementa de nuevo la concentración longitudinal de los cromosomas. Con el microscopio electrónico se pueden observar menos grumos dispuestos sobre todo la periferia del núcleo, ¿no? Y más condensados. Aumenta algo más la basofilia por la actividad de las
de los organizadores nucleolares. El nucleolo se fragmenta en pequeños nucleolitos. En esta imagen es lo que yo les decía. Básicamente, aquí podemos observar como la cromatida 1, cromatida 2, cromatida 3, cromatida 4. La interfase, que es la fase antes de iniciar la profase 1, y aquí tenemos el leptoteno, el cigoteno, el paquiteno y el diploteno seguido por la diacinesis. El paquiteno podemos decir que es mucho más grande, mucho más grandes que el leptoteno y el cigoteno juntos, básicamente también que el diploteno seguido por la diacinesis. Aquí podemos ver que del cigoteno, aquí ya va el ensamblaje del complejo sinaptotémico, que es lo que les decía, y acá el desensamblaje del complejo sinaptotémico, o sea que ya no se van a ensamblar. Ahora pasemos a la metafase 1. Aquí en la metafase 1 los bivalentes se disponen en el ecuador listos para separarse. Todavía hay algunos quiasmas y por supuesto las terminales, ¿no? Si el bivalente es largo, presenta una serie de abertura entre los quiasmas. Si es corto, existe una sola abertura de forma anular. Eso es lo que pasa en la metafase 1. En la anafase 1, los cromosomas homólogos de cada bivalente unidos por su centrómero se dirigen a los respectivos polos, lo que vemos aquí arribita. Los cromosomas cortos, conectados casi siempre por un quiasma terminal, se separan rápidamente. Los cromosomas largos, con quiasmas intersticiales y no terminalizados, se retrasan en su separación. Vistos desde un perfil, los cromosomas anafásicos presentan forma de V, con brazos iguales o de longitud diferente. O sea, puede ser como este de aquí, que no están tan iguales, pero que sí tienen forma de V. De V, perdón. La segunda posición del centrómero queda representado por el vértice del V. Debido al intercambio de los segmentos entre cromatidas homólogos, ninguna de las dos cromativas conserva su naturaleza inicial y ambas cromatidas del mismo cromosoma pues difieren entre sí. Tenemos telofase 1. Aquí esta fase comienza cuando los grupos anafásicos llegan a sus polos respectivos, que es lo que vemos estas partes de acá. Los cromosomas pueden persistir condensados durante algún tiempo en el que hacen evidente todas sus características morfológicas. Aquí es cuando ya se van separando más y más y más. Tenemos la segunda división meiótica o la fase 2. En esta fase 2 tenemos la profase 2, aquí el nucleolo, el sitio de la síntesis del ARN activo desaparece, la membrana nuclear también desaparece y el aparato mitótico, el uso comienza a organizarse dentro de la célula. Metafase 2. En la metafase 2, los cromosomas se disponen en el plano ecuatorial. El centrómero se rompe separando los cinetocoros y las dos cromatidas hijas. Estos se dirigen a los polos opuestos. Tenemos la anafase 2, que en esta parte de la anafase, las cromatidas hermanas comienzan a separarse y a migrar a los polos como la mitosis. Esta etapa termina cuando ya están ubicadas bien en los polos. Cada cromatida tiene su propia región centrómera y ahora sí ya se llama cromosoma. En la telofase 2 tendrá una cromatida de la que inicialmente fue una tetrada y una composición genética diferente como resultado del sobrecruzamiento. De este modo, la meiosis pues, es un mecanismo destinado a la distribución de los genes sobre la base de recombinación independiente y al azar. Aquí los cromosomas comienzan a alargarse, el núcleo se reforma y el nucleolo se reorganiza, se produce citocinesis, que es lo que pasa en la mitosis, y el resultado final de la meiosis es 4 células. Cada una de las células contiene el número de cromosomas del cromosoma haploide. Y pues eso es todo. Ahora las dejo con mi compañera Nay. Tipos de meiosis. Existen 3 tipos de meiosis: la meiosis cigótica, la meiosis terminal o gamética y la meiosis intermedia. La meiosis terminal o gamética. Dentro de esta meiosis vamos a incluir a todos los animales multicelulares, muchos protozoarios y algunas pocas plantas inferiores. En la mayoría del ciclo de estos organismos, los cuales sufren la meiosis terminal o gamética, pues están en una fase diploide. Y vamos a conocer el término gametogénesis. La gametogénesis es el proceso de desarrollo y de maduración de las células sexuales masculinas y femeninas. A la gametogénesis masculina se le conoce como espermatogénesis y a la gametogénesis femenina se le conoce como ovogénesis.
Los gametos masculinos tienen el nombre de espermatozoide y se van a formar en los testículos o en la gonada masculina. Los testículos contienen las células madre llamadas espermatogonias. En cambio, los gametos femeninos son denominados óvulos y se van a formar en el óvulo o en la gonada femenina. Estos ovarios contienen células madres llamadas ovogonias. Espermatogénesis es el mecanismo encargado de la producción de los gametos masculinos. Va a formar 4 espermatozoides por cada célula que va a experimentar la meiosis. Estas pues a través de divisiones rápidas. Las células germinales y las estructuras que albergan van a durar hasta la pubertad, cuando ya estén formados los túbulos seminíferos que van a albergar a las espermatogonias o que albergan a las espermatogonias. La ovogénesis es el proceso mediante el cual se producen los gametos femeninos y aquí solamente se va a formar un óvulo por cada célula que va a experimentar la meiosis. Este es un desarrollo más lento y es en un número menor. Las fases. Hay 3 fases: la proliferación, la fase meiótica y de crecimiento y la fase de diferenciación. Proliferación. Los testículos contienen las células madres llamadas espermatogonias y estas se van a someter a la espermatogénesis y van a producir pues espermatocitos primarios. Y vamos a pasar a la fase meiótica y de crecimiento. Aquí los espermatocitos primarios que tienen 46 cromosomas, pues van a ser sometidos a la meiosis 1 para formar espermatocitos secundarios, el cual va a tener 23 cromosomas dobles. Y en la diferenciación, estos espermatocitos secundarios se van a someter a la meiosis 2 para poder producir 4 espermátidas con 23 cromosomas fijas. Estas espermátidas se van a diferenciar en 4 espermatozoides. Entonces, ese es el proceso por el cual se dan los espermatozoides. Es un proceso más rápido, como lo mencioné anteriormente. En cambio, la ovogénesis, en la proliferación, los ovocitos primarios van a estar cargados con 46 cromosomas que se van a someter a la ovogénesis. Y esto es ya que la hembra esté sexualmente madura. Los ovocitos primarios, dentro de la fase meiótica y de crecimiento, van a pasar a través de la meiosis 1 y se van a dividir en 2 células, la cual cada una va a poseer 23 cromosomas. Este se le va a denominar ovocito secundario, ya que el ovocito primario pues pasa a través de la meiosis 1, y este ovocito secundario va a empezar en la meiosis 2, pero se va a detener en la metafase 2. Si hay algún espermatozoide que lo fecunde, pues va a seguir con la meiosis 2. Pero si no, pues como saben, en las mujeres existe lo que se le llama menstruación y se va a desechar ese ovocito secundario. Entonces el ovocito secundario sale al ovario, entra al oviducto y donde el espermatozoide puede estar presente o no. Y aquí pasa a la fase de diferenciación. Si el espermatozoide fecunda al ovocito secundario, pues este se va a activar y va a continuar con la meiosis 2 y se forma pues un segundo cuerpo polar al término de la ovogénesis. Entonces, después de la fecundación, este espermatozoide, por este espermatozoide habrá un óvulo de 2 a 3 cuerpos polares y así se va a ir formando. Aquí tenemos unas imágenes. Tenemos la espermatogénesis y la ovogénesis. La espermatogénesis, como lo mencioné, tenemos un espermatocito primario que pasa a través de la meiosis 1 y se forman espermatocitos secundarios. Estos espermatocitos secundarios se van a someter a la meiosis 2, las cuales vamos a llamar espermátidas. Estas espermátidas pasan a través de una metamorfosis y una maduración y se van a convertir en 4 espermatozoides. En cambio, en la ovogénesis tenemos a un ovocito primario que va a pasar a la meiosis 1. Entonces aquí tiene un cuerpo polar, el primer cuerpo polar. Y cuando este ovocito primario pasa por la meiosis 1 ya se le llama ovocito secundario. La meiosis 2 continúa y termina después de que entra el espermatozoide, como lo podemos ver, donde ya hay un segundo cuerpo polar. Entonces aquí sucede la fecundación y el núcleo del espermatozoide pues ya está entrando. Y cuando termina esto, pues ya está fusionado el núcleo del espermatozoide y el núcleo del óvulo. Y ya se forma el cigoto. En cambio, pues si el espermatozoide no llega a fecundar, ¿saben? Aquí para en la meiosis 2, para como por un momento, para ver si encuentran un espermatozoide para que fecunde o no al óvulo. Y aquí tenemos pues completo
la meiosis inicial o cigótica. En esta meiosis vamos a incluir a pocas algas, protozoarios y hongos. Esta división cigótica o inicial va a ocurrir justo después de que se fecunden dos células de cepas diferentes. Aquí todas las células son haploides y entran como que en un periodo de latencia en el cual van a ser diploides, pero va a ser un periodo muy pequeño y va a ser después de la fertilización. Entonces, este cigoto se va a dividir y va a dar como resultado a organismos haploides, pero van a tener una vida, un ciclo aplántico. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, lo de los protistas, pues es el ciclo de vida de protistas y hongos. Este es un organismo haploide. Inmediatamente después de la fecundación pasa a ser diploide. Entonces, después se da la meiosis y nuevamente es un organismo haploide. Y aquí tenemos un ejemplo con el ciclo de vida de las clamidomas. Las plantas, la fase haploide se alterna con una fase diploide. Entonces, en este caso, los clamidomas, pues es haploide durante la mayor parte de su vida. La fecundación se produce por la unión de dos células fecundadas de cepas diferentes y dan origen a un cigoto diploide. El cigoto produce una cubierta gruesa que le va a permitir permanecer latente pues durante condiciones rigurosas. Después de este proceso de latencia, el cigoto se va a dividir por meiosis. Y aquí lo tenemos. Tenemos al gametoma, que se fecunda con una cepa diferente, y después de la fecundación se forma un cigoto diploide. Este cigoto diploide va a estar en latencia, porque va a producir una cubierta gruesa que le va a permitir pues estar latente. Entonces se va a someter a la meiosis, y la cubierta que protegía al cigoto se rompe para así formar células haploides. Y esta célula, cada célula puede reproducirse asexualmente, podemos ver, o pues volver al ciclo, ser haploide y ser fecundado para después pasar por el periodo de latencia. Y aquí tenemos el cigoto diploide, ese es el ciclo. Ahora tenemos la meiosis intermedia por esporas. En este grupo vamos a incluir a todas las plantas evolutivamente elevadas. Y dentro de esta meiosis existe una fase haploide que va a producir gametos llamados gametofitos, y también se alterna con una fase diploide que produce esporas llamadas esporofito. Entonces, pues va a ser la unión de un gameto masculino y un gameto femenino. El cigoto diploide formado sufre mitosis y se desarrolla para dar un esporofito diploide. En alguna etapa del desarrollo del esporofito, pues ocurre la esporogénesis, que incluye la meiosis, produciendo esporas que germinan directamente para formar el gametofito haploide, como lo podemos ver aquí. Ahora tenemos el ejemplo. Esta, pues, es el ciclo de vida de las plantas. Es un organismo haploide, sucede la fecundación e inmediatamente pasa a ser un organismo diploide. Y sucede la meiosis y es un organismo haploide. Y lo podemos ver aquí en el ejemplo como el helecho, con el helecho. Aquí, pues, es un esporofito maduro. Este esporofito maduro tiene grupo de esporangios. Y este esporangio ya es un esporangio maduro que se va a someter a la meiosis, o la meiosis va a suceder dentro del esporangio. Aquí, cuando sucede la meiosis, va a dar, pues, a 3 esporas. Estas 3 esporas ya son haploides y van a madurar y van a ser un gametofito joven. Este gametofito joven, pues, va a pasar a ser un gametofito adulto. Y en la parte inferior va a haber gametos dentro del anteridio y también va a haber gametos dentro del arqueogenio. Pues lo podemos ver aquí. ¿Qué son estos? Esos que están aquí. Estos están dentro del arqueogonio. Entonces, este arqueogonio va a pasar a través de la fecundación y la fecundación se va a dar dentro del arqueogonio. Y aquí va a estar el cigoto. Este cigoto, pues, va a pasar a ser un esporofito joven, igual que el gametofito que tenemos aquí. Y después, ese esporofito joven va a crecer y se va a volver en un esporofito maduro y nuevamente va a comenzar el ciclo. Así es como es el ciclo vital de un helecho, por ejemplo. Y pues, como podemos ver aquí, cuando está sucediendo la meiosis, esto es un organismo haploide. Y cuando está sucediendo la fecundación dentro del arqueogonio, pues es un organismo diploide. Las diferencias entre la meiosis cigótica, la meiosis por esporas o la meiosis gamética.
La meiosis cigótica tiene un ciclo de vida aplóntico, como ya lo vimos, y pues ocurre dentro de un cigoto y da lugar a un cigoto. La meiosis por esporas tiene un ciclo de vida diploaplóntico y ocurre durante la esporogénesis y da lugar a esporas. La meiosis gamética es un estilo de vida diplomático y ocurre en los gametos y da lugar a gametos. Ocurre en un organismo que se produce sexualmente, en los organismos que se producen sexualmente. Y la meiosis gamética, por lo general, pues es la que sucede en los humanos. Aquí podemos ver, pues, los tres tipos de meiosis juntos explicados: la gamética o terminal, la espórica o intermedia y la cigótica o inicial. Entonces, aquí tenemos unas notitas que dice que el ciclo de vida haplodiplonte o diploapronte es un ciclo reproductor en la que se alterna una generación diploide con dos cromosomas y con otra haploide con un solo número de cromosomas. Entonces, pues, observamos que las dos generaciones o tipos de organismos se alternan regularmente y en una fase diploide se origina una fase haploide y viceversa. Por ello, este ciclo se denomina diploaplóntico, o que se alterna en dos generaciones. Y lo podemos ver aquí y en los ejemplos que ya mencioné.